Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la capital de la República Mexicana. En este 20 de noviembre, un aniversario más de la Revolución, de manera irónica, resalté el caso de Pancho Villa, uno de los próceres, quien junto con Zapata tomaron unos minutos, se sentaron en la misma silla de Palacio Nacional. Al final, los dos perdieron la vida, pero Villa logró su acceso a Hollywood porque fue el primer mexicano que invadió Columbus allá en los Estados Unidos, y después el general Pershing fue enviado a México para capturarlo y hacer pagar lo que perpetró. Era un hombre enamorado, tuvo 25 esposas y diversos hijos, don Pancho Villa. Pero de Pancho Villa y su ejército como el zapatista de Emiliano Zapata habla precisamente el capítulo más contundente de una revolución que costó la vida a más de 1 millón de mexicanos. Para lograr un nuevo orden social, terminar con el sistema de las haciendas, los latifundistas y los grandes acaparadores de tierra en el país, que propiciaron no en ese momento, sino más adelante, una reforma agraria que se truncó cuando Francisco Indalecio Madero gobernó de manera efímera los destinos de este país para ser traicionado en la decena trágica junto con el chacal Victoriano Huerta. Eso es un capítulo cruento de una revolución que no concluyó sino realmente hasta el 1 de septiembre de 1928, cuando el general Plutarco Elías Calles llamó a los caudillos a dejar de ser una nación de revolucionarios y transformarse por una de instituciones, y así fue la creación del PNR. Eso es parte de lo que resalta un capítulo de nuestra revolución. En 12:02, ingeniero, buena tarde para tu persona, buena tarde para el colega Mejía y para principalmente la audiencia 5518-7760. El presidente López Obrador publicó este lunes 20 de noviembre el decreto que amaga con encarrilar a las Fuerzas Armadas en el servicio de trenes de pasajeros y declara como área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de personas. Estas fueron sus palabras. Se escogió este día, lo resumo, para publicar el decreto. Hoy aparece en el diario oficial el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17.484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga. Y ahora se van a utilizar también esas vías férreas para el servicio de trenes de pasajeros. Es un mensaje categórico a una privatización de la red ferroviaria urdida por el consejero de 2 empresas de ferrocarriles estadounidenses, el doctor Ernesto Zedillo y Ponce de la Tranza, como algunos lo llaman. Vaya negocio que dejó a él, y sobre todo la condición en que actualmente opera el sindicato ferrocarrilero, que tiene un ampón al frente de él, que se dedica a dar dádivas a sus seguidores, instalaciones, el clásico chayote, pero ese fue quien secundó a Zedillo Ponce de la Tranza, por lo menos en el tema ferroviario. En otros asuntos, Xóchitl Gálvez, virtual banderada presidencial del Frente Amplio por México, y Claudia Sheinbaum, de Morena, Partido del Trabajo Verde, se registraron como precandidatos a la presidencia de la República para contender por sus respectivas alianzas en el 2024. Al recibir el respaldo de la cúpula de Morena, Trabajo y Verde, como precandidata a la presidencia, Sheinbaum sugirió 17 puntos para dar continuidad al proyecto del presidente López Obrador, sin zigzagueos.
pues dijo va a caminar en unidad y jamás traicionará el anhelo del pueblo. Estas fueron sus palabras. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos y juntas, en unidad, y que jamás traicionaré el anhelo del pueblo de México de seguir construyendo una nación aún más justa, fraterna, soberana, libre y democrática. A su vez, la abanderada del Frente Amplio contará a partir de este 20 de noviembre con una red de voluntarios en cruceros de los 32 estados de la República para promoverla. Xóchitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio, estas fueron sus palabras. Me encuentro aquí en Coyuca de Benítez, pero no en el centro, me encuentro en los barrios. Salimos de Cahuatitán, pasamos por Barrio Nuevo, por Espinalillo y ahora estamos llegando a San Nicolás. Aquí la gente lo perdió todo, lo he dicho claramente, basta de divisiones, basta de odio, basta de tener dos Méxicos. Aquí la gente se ha unido para recuperar lo que ha perdido. Categórica fue la titular de la candidatura del Frente en la tierra bastión de Morena, de los Salgado Macedonio. Precisamente en Coyuca fue la abanderada Gálvez. En contraste, Samuel García, gobernador con licencia de Nuevo León, la senadora Indira Kempis, Lorena Romo Vite, Javier Rodríguez Espejel y Javier Gerardo Limones Cisneros, todos precandidatos a la presidencia por Movimiento Ciudadano, no realizan por el momento ninguna gira en el interior de la República. Alejandro Murat renunció al PRI y anunció que creará un movimiento llamado Alianza Progresista por México. Qué bárbaro. Pero pues su papá sigue manejando a la Fundación Reyes Heroles o Colosio y es el que controla realmente al PRI. El PRI es el que lo llevó a gobernar esa entidad del 2016 hasta estos tiempos recientes y la verdad Oaxaca no mejoró durante su sexenio. Estas fueron sus palabras. El día de hoy me dirijo a ustedes para compartirles que he presentado mi renuncia de manera irrevocable al PRI. No sin antes agradecer a todas y a todos con quien luché en diferentes etapas de mi vida por un México mejor. La visión por la que siempre trabajé en el PRI se enmarcaba en una visión de la defensa de los derechos del pueblo de México, el derecho de cada región del país para poder consolidar su vocación productiva y así generar plataformas de inclusión social, laboral y desarrollo. Pues eso fue en su imaginario, pero no lo consiguió en Oaxaca nunca, una entidad rezagada de manera ancestral. De Porfirio Díaz a Alejandro Murat, aunque Díaz no gobernó, solamente nació en Oaxaca, pero todos los gobernadores de Oaxaca, todos absolutamente, ninguno es pobre. Habría, como en el caso de Guerrero, que aplicar extinción de dominio en Oaxaca para resarcir a los mijes zapotecas del daño perpetrado por los gobernadores que llegaron a ese encargo por el método tradicional. Ojalá algún día en Oaxaca esta entidad fuera gobernada por un representante de los usos y costumbres. Lo demás es vacilada. La dirección del PRD acusó a los partidos Acción Nacional y PRI de excluir a los perredistas y a la sociedad civil en las candidaturas rumbo al Senado y a la de diputados por la jornada del 24. Pero realmente el Sol Azteca se encuentra minimizado y podría perder su registro, asunto de meses nada más. 8 meses el Sol Azteca será retirado como una fuerza que no alcanza ya ni el 3% de la representación nacional. A 3 meses que el registro de mexicanos para votar en las elecciones del 2024 cierre, 36.810 connacionales se inscribieron en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, lo que representa un avance de apenas 6% de los 603.543 con credenciales de elector vigente, de acuerdo con información del INE.
La diputada Joana Alejandra Felipe Torres, albiazul, propuso una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el fin de crear el Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales y Feminicidas. Esto como una base de datos del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública. Un ataque en contra de elementos del ejército mexicano dejó 3 militares muertos y al menos otros 3 heridos en Teocaltiche, allá en Jalisco. Después se registraron bloqueos en carreteras y fue asegurado un vehículo tipo monstruo. Por esos hechos la seguridad fue reforzada, pese que desde septiembre las autoridades federales y estatales mantienen presencia permanente en este municipio. Un enfrentamiento a balazos entre presuntos integrantes del crimen organizado y la Policía Municipal de Cuernavaca, ocurrido el lunes 20 de noviembre, arrojó un saldo de 10 muertos, entre ellos 2 policías preventivos, 6 criminales y otros 2 civiles asesinados por el grupo armado. Cuidado porque esta, la capital del eterno secuestro y violencia, también se viste de rojo. En el Valle de México, a propósito de climas, en este 20 de noviembre, con nubosidad dispersa pero no se esperan lluvias, y en las zonas del Estado de México lluvias aisladas. Se pronostica un ambiente cálido a caluroso en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Todos estos forman parte de la costa del Pacífico, pero ya Tamaulipas, Golfo de México, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, con temperaturas de 35 a 40 grados centígrados. Eso es grave o gravísimo. El cambio climático hace estragos en la República Mexicana. En los deportes, Sergio Pérez escribió este domingo su nombre en la historia de la Fórmula 1 y el automovilismo nacional al convertirse en el primer mexicano que gana el subcampeonato de la máxima categoría y logra con Red Bull el premio de Las Vegas, donde quedó en tercer lugar. En las megalópolis, en el desfile del 113 aniversario de la Revolución Mexicana, participarán 16 dependencias del gobierno capitalino y federal. Esto en un operativo interinstitucional para garantizar la seguridad de los asistentes y participantes. Se recomienda tomar las siguientes alternativas viales: al norte el eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, el circuito bicentenario, el anillo periférico y calzada de Chivatito Arquímedes; al sur eje 3 Oriente, Francisco del Paso, circuito bicentenario, anillo periférico y el 1 Oriente, circunvalación La Viga, Oriente, Puente de Alvarado y Ribera de San Cosme, donde estamos nosotros, aquí en Radio Cañón 760, Río de la Loza, Avenida Chapultepec, Fray Servando Teresa de Mier y eje 1. Por cierto, el sistema de transporte no se detiene en el Zócalo. También haga usted o prepare su logística rutinaria. En otros temas, Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, renunció otro más al PRI. Indicó que el dirigente nacional Alejandro Moreno le informó mediante un mensaje de WhatsApp que no podría encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por la Ciudad de México, y estas fueron sus palabras. Eso lastima mucho, pero en fin, no he tomado ninguna determinación, hay muchas especulaciones, no me presto a las especulaciones. Esto no me lastima solamente a mí, lastima a la sociedad, a una clase media que le hemos hablado de que tenemos un interés de construir en favor de la ciudad, a una clase media que sigue con la esperanza de encontrar otra opción para el gobierno, y lamentablemente pues les digo desde aquí que el Frente Amplio sí traiciona a sus mejores cuadros. Contundente fue Rubalcaba. Él antes fue militante del PRD y así llegó por primera ocasión a la alcaldía que ha encabezado ya en 3 ocasiones con la reelección. El IPN, el Politécnico, indaga los hechos en el CECIT 8, donde fue agredido un maestro por alumnas, acusado de acoso a maestras, alumnas y hasta amenazado. Esto en un video difundido en redes sociales donde se observa a presuntas estudiantes encapuchadas agredir al mentor. En los temas internacionales, el ultraliberal Javier Milei se consagró presidente de Argentina al vencer en el balotaje al oficialista Sergio Massa. Massa representaba al peronismo
El peronismo fue una fuerza histórica, particularmente en 83, cuando el periodista colega Raúl Alfonsín asumió por primera ocasión y después de una dictadura cerrada los destinos de aquella nación. Pero en Argentina hoy disfruta de un 120% de inflación y además Milei piensa hacer la conversión del peso argentino en dólar. Esto sucede justo cuando en la Argentina otro de sus antecesores así lo planteó. Vamos a regresar en la historia. Argentina hace la conversión. Esto fue en el mandato Argentina del peso Argentina. Ya vamos a ver. Si no, lo hacemos después del corte, pero si nos da tiempo, Argentina se convierte al dólar. Es un presidente nacido en La Rioja. En un momento le digo cómo se llamaba este presidente, en paz descanse. Su hijo fue senador y terminó de manera abrupta su mandato como el periodista Raúl Alfonsín. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Fue la denominada ley de la convertibilidad del austral. El austral pasó a ser un dólar y la promulgó el presidente Carlos Saúl Menem. Esto ocurrió allá en el 91. Exigía la existencia de respaldo en reservas de la moneda circulante, por lo que se restringía la emisión monetaria al aumento del Tesoro Nacional. El periodo en que duró la ley de convertibilidad se llamó el 1 a 1. Esto con relación a la igualdad del peso o el austral frente al dólar estadounidense. Y así se prevé ocurra ahora con el presidente Javier Milei. Esto es también un contrasentido a la victoria de los gobiernos de izquierda que se consagraron en los últimos años en el Cono Sur. Chile, antes de Chile, Argentina, Brasil con Lula, Chile con Boric, entre otros casos. El presidente Milei anunció que buscará privatizar la petrolera YPF y otras empresas en el marco de sus planes para reducir el Estado al mínimo, y anticipó que realizará un viaje espiritual a Estados Unidos e Israel antes de asumir el poder el 10 de diciembre. El expresidente Donald Trump regresó a la frontera con México para servir comida a miembros de la patrulla fronteriza durante el Día de Acción de Gracias y promover su agenda migratoria, que será mucho más expansiva que las políticas que aplicó durante su mandato en 2017 y 2021. Recuerdan a la cantante Shakira, pactó una multa millonaria y admitió fraude fiscal a cambio de una rebaja de condena que evitaría su entrada a prisión. La cantante admitió que defraudó 14.5 millones al fisco español entre 2012 y 2014, entre otras cosas. Pues vaya usted a saber si alcanza la libertad aparentemente, pero desembolsar esto pues la llevará a multiplicar sus presentaciones en México. En el Auditorio Nacional ya se anuncia la incursión de la cantante, quien estuvo casada, por cierto, con Fernando de la Rúa, el hijo de... Sí, ¿verdad? La Shakira estuvo casada con el hijo de un expresidente de Argentina y al final pues hubo una separación, pero eso corre en la trayectoria de la señora Shakira, quien pactó con el fisco español una caída en la sentencia y con ello logra evitar prisión. Y esta asonada de Trump me parece muy interesante. Trump, vamos a hacer un poco de historia, Trump, los migrantes y la frontera sur con México. En campaña decía en 2016 que ellos son la causa de la pérdida del control de la seguridad nacional. Y en junio del 2019
el presidente Trump forzó al gobierno mexicano a tomar medidas especiales para contener el flujo de migrantes. Esto fue cuando Trump advirtió que aplicaría aranceles a productos mexicanos si no se daba marcha atrás al éxodo. En su cuenta de Twitter informó, al mismo tiempo que el canciller Marcelo Ebrard, entonces, que pasó la semana en Washington en negociaciones. El acuerdo compromete a registrar y controlar las entradas en la frontera, así como desplegar a la Guardia Nacional, se afirma en ese documento. Y todavía México afirmaba en ese capítulo, enviaría 6,000 agentes a la frontera con Guatemala para frenar la guerra arancelaria de Trump. Entonces, México se dobló o no, la mejor interpretación es de ustedes. Pero el tema es que México pues prácticamente militarizó su frontera sur, lo cual no es grave, ¿eh? Vea usted como lo vea, pero las oportunidades cada vez son más limitadas, primero para los mexicanos, y luego ante ese éxodo masivo del sur al norte del Suchiate, la condición para nosotros y para los migrantes se vuelve más compleja. No hay forma alguna de encontrar fuentes de empleo, sobre todo a los migrantes que no tienen no representan una mano de obra calificada. Pero, de vuelta a la guerra arancelaria anunciada por el licenciado Donald Trump, el gobierno intensificó los controles migratorios como una señal de beneplácito hacia Washington. Esto frente a la presión, insisto, del expresidente Trump contra México en materia migratoria, y así fue como se resolvió la primera crisis de la mano de obra mexicana. Entonces, vamos a ver cuántos metros tiene el muro de la frontera, ya los que están construidos de la frontera México-Estados Unidos, y cuánto crecieron durante el gobierno del presidente Trump. En 2005 fue aprobada al presidente George Walker Bush una extensión de la franja de 1,123 kilómetros, pero hasta ahí se quedó. Y por otra parte, esto lo retomo del periódico La Nación de Costa Rica y de Los Angeles Times. El primero de ellos, el diario Tico, hace alusión a un reportaje del periódico New York Times en el que aparece ese título 42, fracturas, órganos perforados y una contención de migrantes que arriesgan su vida para evadir el bloqueo impuesto por el llamado título 42. Tú y yo no saltaríamos una pared de 9.1 metros, pero ellos sí. Es desesperanza, comenta Dowsett, jefe de traumatología del Hospital de la Universidad de California, ante el intenso número de migrantes que se fracturan en la perspectiva por saltar ese muro. De acuerdo con esta academia y varios colegas, 67 pacientes en San Diego entre 2018 y 2022 vinculados al muro. Son varios tramos de 5 y hasta 9 metros, como los ordenó el expresidente Donald Trump. Entonces, ahora que regrese Trump a la Casa Blanca, él advirtió que va a concluir el muro en los 3,250 kilómetros de su extensión. Ya no es posible que ingresen más migrantes desde el sur del Bravo. El título 42 fue aplicado también a partir de una ley o política sanitaria establecida en la frontera durante la pandemia, basándose en una ley de 1893 y que permitía la expulsión inmediata de cualquier persona sin visa, incluso de quienes buscan asilo. Durante la pandemia, diversos migrantes en busca de asilo
se desesperaron al no tener formas de presentarse de manera legal. Esto los llevó a seguir rutas peligrosas a través del desierto, las montañas o el océano, apuntó Pedro Ríos, de la organización no gubernamental Comité de Servicio de los Amigos de Estados Unidos. El título 42 generó sufrimiento humano, dijo Rechlin Melnick, asesor político principal del Consejo Estadounidense para Migración, una organización sin fines de lucro, pero entre 2021 y 2022 fueron los años más mortales para la gente cruzando en la frontera. Las autoridades registraron 557 muertes en la frontera suroeste de Estados Unidos en 2021, más del doble de 283 decesos en 2018 ante el título 42 y la elevación del muro. Hasta ahí la información relativa al título 42, que llevó a las autoridades estadounidenses a interceptar 1.730.000 personas en el año fiscal del 2021, más de la mitad encuadrados bajo el título 42, entre otras cosas. Son las 12:30. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. En un momento retomamos con ustedes el tema de la media laboral entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y el caso de México. Pero antes nos vamos a detener en un tema que a usted y a todos nos interesa, acerca de lo que fue el Día Mundial de la Diabetes. Y especialistas afirman que en México hay cerca de 15.6 millones de personas que padecen esta enfermedad, ocupando el 7º lugar en el mundo, y las acciones para prevenirla. La diabetes mantiene una tendencia hacia la alza, como se sabe en México, y no solamente en México, en el mundo. Estados Unidos es el primer país con casos de diabetes. El aumento de los casos de diabetes en México preocupa. En 2020 este padecimiento fue la tercera causa de decesos en México, solo después de las enfermedades del corazón y de la COVID-19. El número de muertes fue más alto que en años anteriores. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, hasta julio del 2022, las 3 principales motivos de muerte a nivel nacional fueron corazón, COVID y diabetes mellitus. Ahora sí, nos vamos a enlazar precisamente con el doctor Jesús Alcántar, médico internista. Doctor, gracias por aceptar esta comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. Al contrario, maestro, muchas gracias. Muy buena tarde. ¿A qué factores, doctor, atribuye este crecimiento exponencial de la diabetes en México, que en el 2020 y aún en el 2022 se ubicaba como la tercera y cuarta de motivos de muerte a nivel nacional? Claro, pues son diferentes las condiciones que nos han llevado a estas consecuencias. Desafortunadamente la genética no la podemos cambiar. Sabemos que en México nuestra prevalencia en genes para desarrollar diabetes es muy alta, pero aparte consideremos que somos un país que se ha vuelto con un elevado índice de obesidad y con una alta posibilidad de tener sedentarismo. Entonces, los malos hábitos dietéticos, el sobrepeso, la genética, el estrés, desde luego, y sobre todo el sobrepeso y la obesidad es lo que detonan más en diabetes. Entonces, esta es la parte que tendríamos que corregir más en nuestros pacientes. En que es categórico, audiencia, el doctor Jesús Alcántar, es, entre otras cosas, es un tema relacionado con los genes que contribuye o ahonda la obesidad, sobrepeso, estrés, entre otros males. Hay 2 tipos de diabetes, doctor. ¿Podría explicarnos las diferencias? Es correcto. Si bien es cierto que tenemos la diabetes tipo 1, en donde existen algunos anticuerpos que se desarrollan contra los islotes de la célula beta pancreática, y es cuando se desarrolla la diabetes tipo 1 y es cuando el paciente requiere de insulina desde el inicio,
habitualmente se desarrolla en personas jóvenes o en niños, y tenemos la diabetes tipo 2, que con mucho es la más prevalente. La diabetes tipo 2 o la diabetes del adulto, en donde influyen los factores que ya comentábamos: el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad y la genética. Y en este caso es cuando tenemos menos cantidad de insulina, o cuando producimos menos cantidad de insulina, la que se produce es de menor calidad, por así decirlo, y aparte se destruye más rápido. A nivel periférico no se aprovecha en forma correcta, y es lo que nos lleva a las elevaciones de las cifras de glucosa. Habrá que considerar que el paciente con diabetes tipo 2 inicialmente responde a tabletas porque su cantidad de insulina ha disminuido, pero no se ha vuelto cero. Pero la mayoría de las ocasiones, después de unos 10 años de enfermedad, 15 años de enfermedad, el paciente finalmente requiere también de la utilización de insulina. Independiente de los casos de que el paciente tenga diabetes tipo 1 o tipo 2, es muy importante considerar que no basta con sentirse bien, es decir, no basta con tomar algún medicamento, sino lo más importante es llegar a las metas de control, controlar adecuadamente el azúcar, porque en la mayoría de las ocasiones la diabetes no nos da mayores síntomas. Bien es cierto que en algunas ocasiones nos puede incrementar la sed, en algunas ocasiones puede incrementar el apetito, o bajamos de peso, pero muchas ocasiones el paciente puede tener cifras muy elevadas de glucosa sin tener tantos síntomas, y este es el problema, que es cuando la enfermedad va guardando eso que le llamamos memoria metabólica, y a lo largo de los años vienen las complicaciones. Doctor, ¿qué hay respecto al tabaquismo? ¿El tabaquismo puede incidir y cómo en el diagnóstico de mayores casos de diabetes? Claro, se ha incrementado una presentación cuando el paciente tiene el antecedente de hábito tabáquico. Sin embargo, hay que considerar que esa asociación sobrepeso, diabetes, tabaco, puede ir con otros factores o no, pero esos 3 factores son los que más detonan en complicaciones cardiovasculares: el infarto, la trombosis, la embolia, el daño en las arterias, en la circulación, son llevados de la mano por estos 3 factores. Claro, también contribuye la hipertensión y el colesterol. Por eso siempre decimos, habrá factores que podemos modificar y hay otros que no podemos modificar. La edad, el género, son factores finalmente que no podemos modificar. Pero el peso, control de la presión, control del azúcar, control de los lípidos y sobre todo el abandono del hábito tabáquico son fundamentales para un control adecuado del paciente. No quisiera imaginarme, doctor, cuando el servidor observa justo aquí, fuera de la estación del Metro Hidalgo, algún citadino con, imagínese este cóctel mortal, doctor, un refresco de color negro, de una bebida negra, muy popular, pero nefasto para la salud, con unas papitas y además un cigarro. Este es ya un claro indicio hacia un inmediato diagnóstico de diabetes. Solo será, pues, le doy un ejemplo muy común de lo que su servidor observa en el primer cuadro de la capital. Es correcto, así es. Desafortunadamente estas condiciones son las que más nos están llevando a complicaciones. Habrá que considerar también en la situación de bebidas carbonatadas o de refrescos que tenemos que analizar el que tiene 0 calorías. Es decir, la industria refresquera tiene una amplia gama de productos, pero los que destacan por ser 0 calorías serían los que tendríamos que preferir cuando recurrimos a este tipo de bebidas, considerando que estos niveles calóricos nuestro intestino no los absorbe. Entonces quizá estos sean más recomendables que los que tienen una cantidad regular de calorías. Definitivamente las bebidas, esto incluiría jugos, esto incluiría bebidas energizantes, esto incluiría bebidas con electrólitos o refrescos que llevan calorías. Habrá que considerar que estamos ingiriendo una alta concentración de azúcares y de lo que le llamamos calorías líquidas, que finalmente también nos pueden predisponer en sobrepeso, en obesidad y en diabetes. Hay una Federación Internacional de Diabetes, considera que en 2021 la prevalencia a nivel mundial fue del 9.3%, es decir, unas 527 millones de adultos ya estaban en ese diagnóstico, y en este año, doctor, podría ya la cifra superar los 650. Entonces, en México, si hay una cantidad específica, puede ser superada en cualquier momento, porque muchos millones de mexicanos no sabemos si hay diabetes o no. ¿Qué sugiere usted, doctor, para
estar conscientes de la prevención y cómo saber respecto a nuestros niveles de sangre. ¿Es necesario asistir cada 3 meses a un chequeo? Platíquenos, doctor, cuál es su propuesta en ese sentido y basado en las cifras de la Federación Internacional de Diabetes. Claro, maestro, aquí hay una situación bien importante. Nos hemos quedado muy cortos en las proyecciones que tenemos. Es grave y es alarmante la cifra que saca y que publica hace unos días en Salud 2022, que son las cifras en salud que nos llevan a conocer cómo estamos viviendo y cómo estamos enfermando en nuestro país. Se considera actualmente que se quedaron tan cortas las estadísticas que decíamos que probablemente en nuestro país el 12% de adultos mayores de 20 años tienen prevalencia de diabetes. Sin embargo, actualmente con los estudios que se han hecho, se ha identificado que al menos un 5% adicional de la población tiene el diagnóstico de diabetes, pero sin que lo sepa. Es decir, no se ha percatado el 5.8% de la población que tiene diabetes, y cuando se hacen los estudios de cribado o de identificación en esta población mayor de 20 años, le tenemos a ese 12% que subir el 5%. Y lo más grave es que el paciente que ya se conoce con prediabetes oscila alrededor del 20% de nuestra población en México. Es decir, que estamos teniendo una situación muy grave en cuanto al incremento de casos de diabetes en nuestra población. 18% más o menos ahorita, con los casos que sumarían los que ya se conocen con el diagnóstico, más los que no se conocen, pero que cuando se hace el estudio ya lo tienen. Entonces, es indispensable en toda persona mayor de 20 años al menos, cada año estar haciendo algún chequeo para identificar nuestras cifras de glucosa. Se pueden hacer glucosas capilares, se pueden hacer un chequeo completo, acudir a nuestro médico a revisión, y sobre todo la prevención será lo más importante. Bien es cierto que decimos que en México más o menos el 16% de nuestro Producto Interno Bruto se emplea en lo que es salud, pero desafortunadamente, independiente de lo que se pueda emplear, veo que no lo estamos empleando ni en detección ni en tratamiento adecuado, sino desafortunadamente en complicaciones. Es decir, al paciente a veces cuando lo tratamos y cuando más costos lleva por atención en salud, es cuando ya desarrolló complicaciones como pueden ser oculopatía, necesidad de terapia láser, insuficiencia renal, necesidad de diálisis o de hemodiálisis, amputaciones por un daño de insuficiencia arterial, de gangrena, etcétera. Entonces, tenemos que enfocar primero en unas medidas de prevención, lo más importante. Una alimentación saludable, evitar el tabaco, evitar el exceso en el consumo de alcohol, chequeos para identificar cuando ya tenemos la enfermedad, control de peso y un programa de ejercicio aeróbico que nos lleve a hacer en promedio 150 minutos de ejercicio a la semana. Si podemos lograr más es mucho mejor, pero esto sería lo fundamental. Y lo segundo que dejamos como una meta muy clara y muy específica para todo paciente. Bien es cierto que nuestro paciente tendrá que acudir al médico y el médico podrá identificarle las necesidades en sus metas de control. Pero es bien importante que su azúcar en ayunas oscila alrededor de los 130 o menos, 130 como máximo, que después de comer, que también hay que hacer algunos chequeos, les llamamos determinación de glucosa postprandial, oscila alrededor de 180 o menos. Habrá pacientes en los que seamos más estrictos, y que el nivel de hemoglobina glucosilada máximo se encuentre en 7%, que es una prueba que identifica los niveles promedio de azúcar en los últimos 120 días que ha tenido el paciente en sangre. Esto es fundamental, y de la mano va también el identificar si requerimos un tratamiento para la presión arterial, para el colesterol, para los triglicéridos, para ácido úrico o para sobrepeso y obesidad. Entonces, el tratamiento tiene que ser integral, y así tenemos menos riesgo de que el paciente termine con complicaciones. No tendríamos por qué ver una elevada tasa de complicaciones en nuestros pacientes si los tenemos con buenas metas de control. Importantísimo. Por favor, repetir el nivel de hemoglobina. Ahí ya no, su servidor no logró apuntarlo, y decía usted un tratamiento recomendaba integral, ejercicio aeróbico, 550 minutos semanales, y en ayunas ver que no rebase 130 y después de comer 180, recapitulando, doctor. Claro, entonces las metas de control nos llevan a un azúcar en ayunas máximo en 130 o menos,
a las 2 horas del primer bocado, máximo en 180 o menos, el nivel de hemoglobina glucosilada en 7% o menos y lograr un promedio de 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana o un poco más. ¿Algún comentario que desea agregar? No obstante que su servidor podría acusar una cierta negligencia de las autoridades del sector salud, junto con las grandes empresas del alimento chatarra, doctor, que es muy visible en los cines y es de manera irresponsable hasta entre los grandes centros comerciales. No basta un sello negro que diga exceso en sodio, exceso en sales, etcétera, porque se requiere de una legislación más punitiva y de lo contrario, en el punto de vista de su servidor, doctor, se están colapsando día con día los sistemas de salud pública. Es correcto, tenemos que poner todos manos a la obra. Es un trabajo que nos toca a toda la población, independiente del sector donde podamos desenvolvernos. Primero, la prevención, retomar los hábitos saludables. Segundo, la detección. Y tercero, un tratamiento adecuado. Como lo mencionamos, es bien importante controlarnos, no solamente sentirnos bien. Desafortunadamente, a veces vemos pacientes que andan caminando en la calle con 300, 400, 500 o incluso niveles más altos de azúcar y que desafortunadamente, como no da algunas ocasiones muchos síntomas, el paciente no se ocupa de su salud y de su seguimiento. Entonces, esto será un trabajo para todos, para el gobierno, para la empresa, para los particulares, pero sobre todo para cada una de las personas, el identificar y el darle la vuelta a los sellos y a los etiquetados y el determinar cuántas calorías estoy ingiriendo y qué requiero para quemar ese número de calorías. Muchas gracias por su información, doctor. En nombre de nuestra audiencia de Radio Cañón, esta voz 760 del cuadrante, gracias al doctor Jesús Alcántar, médico internista, y buenas tardes para usted, doctor. Muchas gracias, igualmente para usted, maestro. Saludos a todos. 12:47, cuídense, audiencia, cuidémonos todos, ingeniero, y hasta los señores de la mota que están aquí abajo, cuídense. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:49. Entre otras cosas, el tema es importante. Buscamos también a Ciro Murayama en estos días, colega Armando, para tener una definición acerca del perfil de Javier Milei, y también mañana lo buscaremos con otras personalidades. Respecto al cambio en la rectoría, el arribo del nuevo rector de nuestra máxima casa de estudios, les platicaré a título personal cómo estaba la Universidad Autónoma de México en el periodo en que su servidor fue alumno. Realizó su examen profesional en la Facultad de Ciencias Políticas y cómo me platican se encuentra en nuestros días. Nuestra Universidad Nacional Autónoma de México es una institución sagrada. En ese tiempo, cuando su servidor estaba en ese ciclo 1983-1986, era el ciclo de la UNAM y servidor se tomó un año para lograr su titulación con la política exterior de desarme de Mikhail Gorbachev. Pero en el primer año cuando su servidor ingresó, fue en septiembre 82, y ahí las plantones en las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas, que se encontraba donde ahora es la maestría de Derecho, eran permanentes. Cuando usted practicaba un examen, había un tronco común para las carreras de Ciencia Política, Administración Pública, Relaciones Internacionales, Comunicación Colectiva se denominaba, y entraban amigos de Oaxaca. Había un movimiento importante en ese momento, irrumpían las clases y el maestro se indignaba y los invitaba a salir, pero ellos no salían. Y cada quien aprovechaba la oportunidad para copiar o no, pero esa es otra historia. Insisto, son varios los retos
que tiene la máxima casa de estudios, y particularmente Leonardo Lomelí Vanegas, electo como rector, vinculado desde luego al exrector Graue. Ahí es el tema que inquieta. Alcanzó su votación a través de la Junta de Gobierno, integrada por 15 académicos, lo cual también es injusto porque la universidad, nuestra máxima casa de estudios, es más allá, trasciende a 15 académicos. Vamos a revisar la trayectoria. Ya lo escucharon ustedes la semana pasada, pero aprovecho esta ocasión del día de nuestra revolución para decirles que Lomelí Vanegas es de 53 años, fue electo por mayoría calificada de los 17 aspirantes iniciales y los 10 candidatos post-seleccionados para liderar la institución en el 23-27. Seguramente buscará su reelección. El viernes pasado se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo rector. Es licenciado por la Facultad de Economía de la UNAM, con maestría y doctorado en Historia, en la misma casa de estudios. En todos los casos obtuvo la mención honorífica, condecorado con la medalla Alfonso Caso. Cuando uno concluía su carrera en ciencias políticas, había una medalla, la Gavino Barrera, que la buscábamos afanosamente todos. Sin embargo, la responsabilidad o irresponsabilidad de los mentores era algo muy común, porque para alcanzarla usted debería mantener un promedio de 9.5, 9.3, no bajar de ahí. Y en el examen profesional lograr el voto aprobatorio de los 5 integrantes del jurado, un sinodal, y faltaban 2, con 3 era suficiente. Entonces usted llegaba a hacer su examen profesional. Antes había una revisión rigurosa en su historial académico, iba a rectoría y se fijaba la fecha del examen profesional, y 40 días hábiles después le entregaban su cédula profesional y su título en la dirección de profesiones. Era un calvario, desconozco a la fecha cómo es, pero en ese periodo 83, 86, 87 más el año de gracia, así era la forma en que alguien podía alcanzar su título y su cédula profesional. Hay que reconocerle pues al doctor Leonardo Lomelí el alcanzar la medalla Alfonso Caso. Obtuvo el segundo lugar en el premio Jesús Silva Herzog de Investigación Económica, concedido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Rompe pues con el imperio de los científicos, quienes desde Jorge Carpizo MacGregor se eternizaron ahí. Jorge Carpizo fue rector de la máxima casa de estudios. Después de Octavio Rivero Serrano, Serrano concluyó en el 85 y Carpizo de 86 hasta 89, y de ahí pasó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando fue creada por el presidente Salinas. En el 94 Lomelí Vanegas se consolidó como docente y fue mentor interino hasta ostentar el título de titular y de tiempo completo en la máxima casa de estudios. En fin, méritos le sobran, y el rector número 35 de la máxima casa de estudios es el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, quien se desempeñará como titular de la máxima casa de estudios a partir del viernes 17 de noviembre del 23 y hasta el 2027, ya con una nueva presidenta y con una UNAM que tendrá que ser clara en lo relativo a su autonomía y ante cualquier injerencia. Pero lo importante es que cambie esa forma tan autoritaria de elegir al rector a través de una junta de notables. No ayuda, no contribuye esa junta de notables a ser más transparente el método de elección del titular de la máxima casa de estudios, que también enfrenta problemas de una elevada deuda, claroscuros en el desempeño de Graue que tienen que ser investigados
Incluso el doctorado de Graue también debe ser investigado, y el actual rector deberá poner un hasta aquí al tema de la ministra de la Corte, que llegó de una forma diferente. Entonces, llegamos a la recta final de este espacio informativo, 12:57. Mucho éxito al compañero Puma, nuestro compañero de la máxima casa de estudios, en su desempeño. Yo espero que la comunidad universitaria también se dirija a esta casa informativa para hacernos conocer cualquier avance o irregularidad en el mismo. Buenas tardes, gracias ingeniero por tu apoyo, gracias al colega Mejía. Sigan en la programación de Radio Cañón 7Z. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.